nuestro corazón, nuestro espíritu, para que su palabra usted la grabe en nuestros corazones, bendito Dios. Señor, tome el lugar que le corresponde, porque usted es el Maestro, Padre. Y ayúdenos, Señor, en nuestras debilidades. Dios, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor Jesús. Y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Es una bendición muy grande poder estar aquí. Si el hermano Marquitos, sí, Dios me puso una palabra, dice la palabra del Señor, y es para mis hermanos, ¿no? Dios me la puso hace ratito. Dice en 1 de Pedro 4:13: sino gozaos por cuantos son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque ¿qué el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros? Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Hermanos, es difícil. Como cristianos siempre vamos a tener pruebas y luchas, ¿sí? Pero la prueba nos va a hacer crecer, hermano. Eso tenemos en mente. Dios siempre, su forma para hacernos crecer en nuestra fe, siempre son las pruebas. Siempre nos lleva por el desierto, ¿eh? Siempre nos lleva por los desiertos. Y en los desiertos pues no hay nada. Pero ¿saben una cosa? Que Dios siempre va al lado de su pueblo, hermano. Siempre los cuidó, nunca les faltó nada. Y así es. Vamos a pasar, a Cristo Jesús también lo pasaron por pruebas fuertes, hermano. Entonces Cristo fue tentado en todo. Así también nosotros como cristianos vamos a ser tentados en todo. Amén. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar luchas, pero no estamos solos. Tenemos a Cristo de nuestro lado. Amén. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la palabra, por favor. ¿Te acuerdan hace 8 días de qué estábamos hablando, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Que Cristo es contrario a la ley, ¿verdad? Digo, a la religión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que quién fue el que crucificó a Cristo, hermano? La religión, ¿verdad? ¿Sí? Siempre la religión estuvo siempre en contra del Señor Jesús. Entonces vemos que la religión parece ser, pero no es. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Mire, hermano, la religión no lo salva. La religión no lo regenera. La religión no lo cambia. ¿Sí? El que lo cambia se llama Jesucristo. Amén. Y vemos cómo Él siempre andaba haciendo bienes, andaba sanando, andaba haciendo muchos milagros. Pero ¿cómo lo atacaban? Que porque no era el día indicado, que porque comía con pecadores. ¿Sí? Y le ponían muchos problemas al Señor para cuanto al Evangelio. Pero vemos, hermanos, algo muy, muy interesante, ¿sí? Que aún así Jesús nada lo detuvo para seguir predicando. ¿Ven? Vamos a ver una parte en el Evangelio de Juan. En el Evangelio capítulo 9, vamos a ver de un caso de un hombre. Como la religión, hermanos, después de que el Señor quería hacer bienes, ¿sí?
quería sanar a las personas, ¿cómo se le oponía a la gente, hermano? Capítulo 9. ¿Sí lo tenemos? Vamos a darle lectura del verso 1 hasta el verso 7. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Amén. Mira, hermano, veamos este milagro que el Señor hizo a una persona, a un ciego, ¿verdad? Vea la condición del hombre, hermano, ¿sí? Era un hombre con mucha necesidad, ¿sí? Este hombre estaba muy necesitado. Ustedes han visto así Jesús sanó a muchos ciegos, a unos porque a lo mejor de ya de grandes quedaron sin vista, otros, pero este era un milagro muy grande, hermano, porque así había nacido, ¿sí? Era un caso que no tenía esperanza, hermano, ¿sí? Pero veamos algo muy interesante, que este hombre no sabía lo que era la luz. No sabía, hermanos, cómo eran los colores de las flores. No sabía cómo eran en verdad, hermano, la naturaleza, qué color tenía el cielo. Entonces estaba en una situación muy difícil, ¿sí? Entonces el Señor Jesús dice que pasa, pero vea, hermano, que el hombre no le pidió nada, sino la misericordia de Dios al pasar con sus discípulos, venía caminando y pone la vista en el hombre con la necesidad, ¿sí? Y entonces los discípulos, vean, hermano, que como la religión, ahí otra vez entra la religión, cómo se fija, hermano, en cosas que ni aún ellos explican de por qué este hombre estaba así, ¿sí? Ellos hicieron una pregunta, miren, hermano, no muy piadosa, ¿eh? Eso le dijeron luego, a ver, Señor, ya que te estás dando cuenta en este hombre, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? Mira, hermano, por lo regular, y se da mucho en las iglesias, que cuando a alguien le pasa algo, siempre dice, de seguro andaba haciendo algo el hermano, por eso le pasó esto, ¿sí? Como que lo culpamos luego, ¿verdad? ¿Sí? Pues el hermano andaba tomando, por eso le pasó esto, ¿sí? Como que si lo que nos pasa a nosotros, ¿sí?, fueran por causa de algún pecado. Mire, hermano, ¿por qué vino la enfermedad al hombre? Todos lo sabemos. ¿Por qué vino? Porque el enemigo le abrió la puerta, ¿verdad? Se le abrió la puerta al enemigo. ¿Quién se la abrió? Adán. Cuando Adán peca, entra la muerte, entra la enfermedad y entran todos los problemas del hombre, ¿sí? Ahora, la enfermedad es, ¿por qué a veces vienen a nosotros? Les voy a decir por qué, ¿sí? Algunas, sí, son por causa del pecado, de ahí arriba, bueno, que se originó, ¿sí? Otras, por descuido de nosotros, ¿sí? Porque sabemos que si estamos un poquito enfermos, ¿por qué no vamos a ver a un médico? ¿Sí? Otras, ¿por qué vienen? Porque son a veces tratos de Dios con nosotros, ¿sí?
A veces son porque son reprensiones, ¿verdad? A otras vienen, hermano, sí, porque sabemos que son descuidos de nosotros mismos, o el enemigo. ¿Sí? Pero vemos que vienen por muchas, pero esta en especial, ¿sabe para qué era? Sí lo leímos, para que se manifieste la gloria de Dios en él. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Sí. Cuando leímos dice, y esta enfermedad dice, ¿por qué? No, dice, esto es para que las obras de Dios se glorifiquen en este hombre. ¿Sí? Entonces veamos esta condición de este hombre. Así estábamos nosotros, hermano. ¿Sí? Así estábamos en esa condición. ¿Sí? Y este hombre, hermano, veamos que no tenía una esperanza. Era un caso muy difícil. ¿Sí? Pero vemos que para las cosas difíciles siempre hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Él siempre está dispuesto. Él se manifestó de esta manera. Y le dice, es necesario, ¿sí?, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Es así o no? ¿Cuál es esa noche? ¿Sabe cuándo es la noche, hermano? Cuando ya no tenemos aquí, hermano. ¿Sí? La noche es figura de la muerte. ¿Sí? Es una figura. Mire, hermano, la muerte va a llegar a cualquier hora. ¿Sí? A unos más a prisa y a otros más lento, pero no se va a detener. ¿Sí? Entonces dice el Señor, mientras yo esté aquí y tenga vida, voy a seguir haciendo las obras del que me envió. ¿Sí? Por eso, hermano, debemos nosotros aprovechar nuestra vida. ¿Sí? Mientras que la tengamos, vamos al servicio del Señor, ¿verdad? Vamos a ponerla, como dijo, vamos a alabar a Dios, vamos a servirle a Él. ¿Sí? Porque eso es lo que... Porque va a llegar la hora en que ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? Y entonces cuando ya estamos enfermos es cuando a veces decimos, Señor, dame la vida, ¿no?, para poder servirle, ahora sí te voy a servir. Había un hermano que hacía, muy joven, y el hermano ya Dios le había dado una oportunidad y se alejó de Dios. Y luego se enfermó, una enfermedad terminal, tenía un cáncer ya, y joven. Y me decía, hermano, pídele a Dios, dice, para que Dios me sane, dice, y ahora sí le voy a servir, dice, ahora sí me voy a entregar por completo a Dios. Pues ahora sí dice Raúl, ¿verdad? Él es el único que puede hacer la obra, ¿no? Sí. Entonces hay que aprovechar mientras nosotros tengamos vida aquí en la tierra para hacer la obra que el Señor nos ha puesto, hermano. Y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces veamos, hermano, algo muy interesante. Mire, dice en el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos al ciego. ¿Sí? Mire qué colirio tan extraño, ¿verdad? ¿Cómo hacer barro, ¿verdad? ¿Usted cree que el barro a una persona que está mal de los ojos, métaselo y a ver, tállale? ¿Qué sentiría, verdad? Como que los métodos de Cristo son todos contrarios, ¿verdad? Como decimos, ¿cómo, Señor? Pero Él tiene todo el control, ¿sí? Él sabe cómo. ¿Sí? Dice que tomó, ¿sí?, tierra o lodo, o sea, barro, ¿sí?, de la humanidad, y su saliva, que es divina, ¿verdad? Y los dos, ¿verdad?, lo humano y lo divino, ¿sí?, lo mezcla y se lo pone en los ojos. ¿Sí? Cuando hace este colirio, ¿qué le dijo? ¿Sí? Dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo, hermano. ¿Sí? ¿Cuál fue la razón? ¿O qué fue lo que produjo que este hombre viniera ya con su vista recuperada? ¿Sí? ¿Cuál era la razón? ¿Mandé? La obediencia a su palabra. ¿Sí vieron ahí? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera ido? ¿Mandé? No hubiera pasado nada, ¿no? ¿Sí? Así le pasó, ¿se acuerdan ustedes también a Naamán, un general sirio? ¿Sí? Que venía todo leproso. Y él quería que
que el profeta de Dios, ¿verdad? Eliseo, en aquel entonces, saliera de su casa y le dijera unas palabras y pusiera la mano y se sanaba. Pero ¿qué le dijo Eliseo? Cuando vio al general que llegó a su casa y se bajó y esperaba que saliera el profeta de Dios, y ni siquiera salió el profeta. Se quedó en su casa y le dice, vayan y díganle a ese que se vaya a surtir allá en el río Jordán, que se meta, ¿sí? 7 veces salga. ¿Sabe cuál era en aquel entonces ese río Jordán? Como el río de la compañía de aquí. Así es. Así feo así. Sí. Y dice el general, oye, ¿por qué me manda ahí? Dice, ya en mi pueblo tengo mejores ríos, dice, pero meterme en este. Dice, no, ya me voy, vámonos. Y que iba enojado el general. Sí. Pero como iba ahí con un ayudante, dice, oye señor, pero si ya está aquí, ¿qué le cuesta meterse? ¿Sí? Pues hágalo. Y dice el general, dice, bueno, vamos a hacerlo pues. Se mete las 7 veces, cuando sale en la última, sale limpio. Dice que sale su piel como de bebé, así bien tersa. ¿Sí? Entonces vean, este hombre, también si no hubiera obedecido, no se hubiera sanado, ¿no? Entonces, miren, hermano, tenemos que tener algo muy interesante, que la obediencia siempre a la palabra va a traer beneficios a la persona, ¿sí? Y este hombre, hermano, que había nacido ciego, ¿sí? Fíjense cómo estaba, hermano, ¿sí? Estaba en una situación que todos pasaban y le daban algo, ¿no? ¿Sí? Una moneda. Eso se llama mendigar o pedir limosna, ¿sí? Nosotros estamos en la misma situación. Para decir, ¿a poco yo también era un mendigo? En cierta manera sí. Le voy a decir por qué, hermano. ¿Sí? ¿Sabe qué es un mendigo? Es una persona que va a depender de algo, ¿sí? Y siempre que ellos esperan que el hombre le dé una moneda o le acerque algo para su vida, para su sostenimiento. Miren, hermano, nosotros así estábamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mendigábamos, porque a lo que nosotros nos gustaba. ¿Y una cosa? Antes de que Dios me alcanzara, yo mendigaba, ¿sabe por qué? Por una botella, por un trago. Así es. Otros mendigaban a lo mejor por una droga. ¿Sí? Otros a lo mejor por una mujer. Porque eso les gustaba, hermano. Y eso es lo que buscaban con afán. ¿Sí? Y estábamos casi en la misma condición. Aunque dice, pero no estábamos ciegos, ¿no? Pero siempre buscábamos algo que nos beneficiara, algo con que mitigar lo que teníamos, cuál era nuestra necesidad. Y a veces vemos a una persona y decimos, no. ¿Se acuerdan una vez que les hice una pregunta? La persona que está afuera, ¿sí? Que usted lo ve tirada en la calle, en una droga, que está ya completamente tirada. Y si usted la ve y le preguntara al Señor, Señor, ¿quién debe estar más agradecido contigo? ¿Aquel que está tirado? ¿Sí? Ahí. ¿O a mí, que todavía no caigo ahí? ¿Quién cree que tenga más, más responsabilidad con el Señor? ¿Al que está tirado? ¿O a quién? Al que no nos dejó caer hasta abajo, ¿verdad, hermano? Entonces a veces cambiamos los papeles y decimos, no, es que aquel que está tirado es aquel que te debe de amar más. No, sí. Gracias te doy porque no me dejaste caer tan abajo, ¿sí? Y yo tengo que estar más agradecido, ¿sí? Porque a veces cambiamos los papeles, ¿sí? Creemos que aquella persona es la que tiene que dar más, no es cierto. Somos nosotros, Señor, que no nos dejó caer hasta abajo. Pero sí mendigábamos por algo, ¿verdad? ¿Sí? Andábamos, el que les gustaba a las mujeres, pues atrás de las mujeres, ¿no? ¿Sí? Al que les gustaba el trago, atrás del trago. Al que le gustaba la coca, ¿sí? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Andaba tras ella. ¿Sí? Dice un hermano, bienaventurados los que toman coca, ¿sí? Porque ellos verán pronto a Dios. Digo, ¿es verdad? Sí, ¿verdad? Porque a veces así pasa, hermano, ¿sí? A veces, mira, hermano, de veras que en eso, nada más en eso nos damos cuenta, ¿sí? Que si sabemos que la coca nos hace daño,
ahí andamos mendigando por una coca. ¿Cierto? ¿No es cierto? Sí, y sabemos que nos hace daño, hermano. ¿Sí? Y que eso es como si estuviéramos tomando veneno, ¿verdad? De a poquito, de a cucharita. Pero sabemos que nos va a hacer daño. ¿Sí? Eso sí pasa. ¿Sí? Y así estaba, hermano, este hombre regresó viendo. ¿Por qué? Porque obedeció a la palabra del Señor. Este hombre que estaba impotente, no podía hacer nada, él solo. Vino la solución que vino a través de Jesucristo. Pero vea el cambio que trajo, hermano, ahí a la sociedad donde él hizo el milagro y a la familia con la que estaba. Dice la palabra del Señor en el verso 8, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Sí, hermano. Vean el cambio que trajo un beneficio a la sociedad que estaba ahí. ¿Por qué? Porque este hombre ya no iba a depender de las personas, ahora él iba a trabajar. Él iba ya a ponerse, ¿sí? A hacer beneficio para ellos. Pero vea el cambio, ¿quién lo notó luego? El cambio. Cuando ese hombre regresó viendo, ¿quién fue? Ahí lo que leímos. Los vecinos, ¿verdad? Sí. Hermano, cuando usted llegó a Cristo, ¿quiénes se dieron cuenta de su cambio? ¿Quiénes? Los que vivían al lado, ¿no? Decían, oye, ¿tú qué hiciste para cambiar? ¿Cómo se te quitó a ti ser lo borracho que eras antes? Sí, sí, hermano. Sí. Oye, tú ya no dices tantas palabras malas. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Tú ya no le pegas a tu mujer. Tú ya no le pegas. ¿Sí? ¿Sí? Ya no la quieres. ¿Sí? Sí, hermano, así pasa a veces, ¿verdad? Sí. Ya llega el esposo, ahora ya no es como antes, ¿verdad? Antes llegaba y con la mujer, ¿y qué le decía? ¿Qué? ¿Primero me das de cenar o primero te pego? A veces sí decía, hermano. ¿Sí? No, mire, hermano, vemos que el cambio se da cuenta luego los vecinos. ¿Sí? Se dan cuenta y dicen, ¿qué hiciste? ¿Sí? Ya no eres como antes te peleabas y sacabas la pistola y a todos querías darle. No es así. Antes, mira, te quedabas ahí tirado en la calle, y ahora ya ni eso. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó? Así le pasó a este hombre. Y otros decían, no, es que no es él, es otro, se parece. El que dice, no, soy yo, pero ahora ya no estoy ciego, ahora sí ya veo. ¿Sí? Mira, hermano, de veras son cosas que el Señor va cambiando. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Nos transformó, nos va cambiando, ¿sí? Ya no somos aquellos que, como dice por ahí una canción, siempre tropezábamos con la misma piedra, ¿no? ¿Sí? Y así dice en Isaías 59, que nosotros éramos como ciegos, que caminábamos en el día y tropezábamos con cualquier piedra, ¿no? Sí. Miren, hermano, a veces nosotros somos más ciegos, porque según nosotros tenemos la vista, y caíamos en el mismo pecado, hermano. Caíamos en el mismo vicio, caíamos en lo mismo. ¿Sí? Y al menos la persona que está inválida de sus ojos no se cae como nosotros, que caíamos a veces nosotros estábamos más ciegos. ¿Sí? Y así era lo que pasaba. Pero se dan cuenta los vecinos, hermano, el cambio que el Señor había hecho en este hombre. ¿Sí? Y entonces le preguntaron, aquí viene la pregunta en el verso 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que es importante la obediencia a la palabra. ¿Sí? Y luego dar testimonio, ¿no? ¿Sí? El testimonio de la persona es lo que debe de verse afuera, hermano. ¿Sí? El cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Porque el testimonio habla más que las palabras. Porque aunque usted no sepa dar un mensaje del Evangelio bien ordenadito, mire, hermano, el testimonio habla más.
¿sí? Y la gente dice, yo quiero ya ser como él, mira cómo cambió, algo pasó en su vida. ¿Sí? ¿Sí? Ahora ya se va con su esposa, tomada de la mano, ya se sabe, ¿no? ¿Sí? Y andan juntos, ¿no? ¿Sí? Y antes ni siquiera, ¿no? Entonces no siquiera ni caminaban con ellos. No, ahora ya hay un cambio muy diferente, hermano. ¿Sí? Dice en el verso 13. Ahí donde empieza el problema con los religiosos. Ahí donde empieza. Lo llevaron ante los fariseos. ¿Sabe quién era el fariseo? ¿Sí? El fariseo era una persona que conocía de la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios, que era parte del gobierno religioso del pueblo de Israel. ¿Sí? Los religiosos eran personas preparadas, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Que no querían a Jesús. No lo querían, porque iba en contra de sus tradiciones. ¿Sí? Ellos querían hacer las cosas como a ellos se les había enseñado. ¿Se acuerdan cómo era el apóstol Pablo? Hace 8 días lo vimos. ¿Sí? ¿Que era qué? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la secta de los fariseos, era celoso. ¿Sí? Y empieza a dar su lista de sus virtudes, ¿verdad? Pero dice, pero todo esto que lo tenía por ganancia, dice, ahora lo tengo por basura, para ganar a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces veamos cómo él se despoja de toda esa religiosidad. Pues era de esa secta este Pablo, ¿sí? Y dice que lo llevaron ante los fariseos a esta persona, ¿verdad? Y mire, hermano, aquí en el 14, ¿y era el día qué? Fíjate cómo era, hermano, era más importante para ellos el día, ¿sí? Porque en el día de reposo no podían hacer ninguna obra, hermano, según ellos, ¿sí? Eran, ¿cómo le digo? Veían de una manera y la aplicaban de otra, ¿sí? ¿Por qué? Mire, ¿cuál era el propósito que Dios les dijo que guardaran el sábado? ¿Cuál era la razón? ¿Sabe cuál era? Para que descansara el hombre de sus obras. El día sábado era el lugar para que descansara, ¿sí? Y no hiciera ninguna obra y todos se lo dedicaran a Dios. ¿Sí? Pero ellos empezaron a agregarle que no deberías de caminar tantos pasos, que no deberías ir a tal lado, que no deberías ir a agarrar agua. Mira, empezaron a ese mandamiento, le empezaron a agregar muchas cosas. Entonces, el beneficio que le trajo a este hombre, que era de descansar, ¿sí?, en su vida espiritual y tanto en la física, para ellos, ¿sí?, no les importaba más guardar el sábado, el día. Así era. ¿Qué cree que sea? Ahora para nosotros, ¿qué es más importante? ¿Guardar el día o que le traigan beneficio a la persona? ¿Qué tal si yo les dijera, hermanos, los sábados no vengan, porque ese día no se trabaja y ese día lo tenemos que guardar para el Señor? Entonces el Señor no trabaja los sábados. ¿Sí? No, el Señor trabaja todos los días. ¿Sí? Todos los días. Un hombre me dijo una ocasión, era un licenciado, era un, ¿cómo se llama?, notario. Me dice, oye, ¿ustedes son cristianos? Le digo, sí, ¿por qué? Quiero hacerte una pregunta. Le digo, sí, dime. Le digo así, ¿ustedes guardan el sábado? Sí. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tu cuñado me dice que ustedes son cristianos, dice, pero los cristianos guardan el sábado, ¿no? Y le dije, no. Dice, ¿por qué? Si dice aquí la palabra de Dios. Digo, mira, Pablo dice en los Romanos que cuando se reúnen, dice, no se reúnan para contender, si uno guarda un día, otro guarda otro día. Yo le dije, bueno, ¿tú guardas el sábado? Dice, sí. Dice, ¿y tú? Pues todos los días son del Señor. ¿O que nada más el puro sábado me voy a consagrar a Dios y los demás no? Y dice, sí, cierto, tienes razón. Porque si nada más un día lo voy a guardar y los demás me voy a dedicar a pecar, pues ¿qué caso tiene? No, todos los días son para guardar al Señor. Hay que cuidarlos. Y dice, sí, tiene razón. Entonces así pasa. Ellos, hermanos,
Para ellos era más importante el día, el sábado, que no se podía hacer. Y Jesús les reclamaba muchas veces, dice, bueno, ¿quién de ustedes, a ver, díganme, porque se fijaban mucho en el sábado, ¿quién de ustedes cuando se cae su animalito, ¿sí?, un buey, se les cae en un hoyo, no van y lo sacan? Si ustedes hacen eso por su animalito para que no sufra, pues estos hijos de Dios, dice que les estoy haciendo el bien, no son más valiosos que un animal de los que ustedes van y sacan. Así pasa, hermano, ¿sí? Y ellos por eso la religión siempre se oponía, ¿sí?, a las bendiciones que Cristo hacía. Entonces dice, estamos ahí en el verso 14, ¿verdad? Y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mire, volvieron pues a preguntarle otra vez esto. Dice otra vez los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y le dijo el hombre, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Pero ¿qué concepto tenían de Cristo? Miren en el 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Sí. Vean la religión, ¿verdad? Sí. Pero estaban peleándose entre los dos, hermano, ya había problemas. Sí. Ya no se ponían de acuerdo. Estaban en desacuerdo los dos ahí. Sí. Porque dice uno, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Y el otro decía, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Sí. Solamente Dios puede hacerlas. Sí. Y mayormente si era de nacimiento. Entonces vemos que la religión siempre va a traer confusión. No se ponen de acuerdo. Sí. Entonces, ¿qué es más importante, hermano? ¿El sábado o el hacer el bien a las personas? Exactamente. A eso vino Cristo Jesús. En el verso 17, mira. ¿Cómo va subiendo, hermano? ¿Ustedes se dan cuenta aquí? ¿Cómo va subiendo el discernimiento de este hombre? Dice en el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué es qué? Profeta. Sí. Vea, hermano, que de un hombre que no tenía discernimiento ni nada, cómo va aumentando. Dice, primero, ¿cómo se llama el que te sanó? Jesús. Ahora otra vez los fariseos llegan y dicen, ¿quién es? Pues yo creo que es profeta. Sí. Va su discernimiento espiritual, va en aumento. ¿Cómo va su discernimiento al de ustedes? Tiene que ir como la luz de la aurora, ¿verdad? Que cada día va en aumento, dice la palabra. Hasta que el día es perfecto, ¿no es así? Hasta que el día, a la mediodía, ya está ve la luz. Así tiene que ir nuestro discernimiento, hermano, en las cosas de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces veamos cómo este hombre, ¿verdad?, dice, ya es profeta. Pero los judíos, miren, en el verso 18, no creían que él había sido ciego. Y que todavía, mira, de veras que la incredulidad, ¿no? No creían que él había sido ciego, pero sí era de nacimiento, hermano. Dice, y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dice, ¿hasta dónde llegaron? ¿Sí? Si ellos sabían que era de nacimiento, dijeron, no creemos. Primero ya no estaban de acuerdo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llamar a los papás de él, a ver que nos digan si esto es así. ¿Sí? Y dice, en el versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿este es tu hijo? ¿Y el que vosotros dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Verdad? Como diciendo, a ver, padres, díganme, ¿este es tu hijo? Sí es. ¿Y cómo ve ahora? No sé, pregúntenle a él. Él ya está grande, dice. Sí. ¿No? ¿Ya cuántos años tendría, hermano? ¿Cuánto le gustan? ¿30 años? ¿Mínimo? ¿Sí? ¿Y por qué los padres le dijeron, no? Pregúntenle a él. ¿Sí? Dice, sí, este es mi hijo. Pero ¿cómo le abrieron los ojos? ¿Quién sabe? Pregúntenle a él, ya está grande. Miren, vamos a leerlo.
Dice, sus padres respondieron en el verso 20 y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él, hablará por sí mismo. ¿Sí? Él mismo les va a dar testimonio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres, ¿sabe cuál era el problema? Tuvieron miedo de los fariseos, porque ya los fariseos habían tomado una decisión que aquel que confesara a Jesús como su Señor fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Te vamos a leer más abajo. ¿Así le ha pasado alguna vez, hermano? ¿Sí? Decía un hermano, allá una iglesia que está allá por la luna, dice, allá hay una iglesia, dice que así tratan a las personas. Cuando no están de acuerdo, los corren, ¿sí? Y los sacan de la congregación. ¿Sí? ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Lo han corrido, hermano? ¿Sí? Aquí puede pasarles, ¿eh? Puede pasarles algún día. ¿Sí? No estoy diciendo que a todos, pero ¿sí? Dice en el verso 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguien confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Entonces, veamos, que si usted no está de acuerdo con los líderes, hermano, si no está de acuerdo conmigo, le puede pasar lo mismo. No, hermano, tengan cuidado, ¿sí? Porque luego, miren, hermano, a veces los atan y les dicen, hermanos, si tú te vas de la congregación, pierdes tu salvación, ¿eh? Así les dicen, hermano. Así nos decían, ¿eh? Así nos decían a nosotros. Y es más, ¿sabe qué le decían a la iglesia? Como ellos ya se fueron, no quiero que la iglesia les vuelva a hablar a ellos. Ni les dé la paz de Cristo, hermano, porque ya no tienen ni paz. Que se vayan. Así pasa. Así lo someten, ¿sí? Y así la religión, hermano. La religión lo va a someter, hermano. Lo va a someter y fuerte, ¿eh? Ellos, hermanos, de veras que, no sé, si Cristo nos vino a ser libres, ¿o no dice así la palabra? Sí. Y qué bueno, hermano, porque dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a quedar al hoyo, ¿no es así? Entonces, bien, hermano, puede haber líderes que estemos más ciegos, hermano. Sí, así pasa. Sí. Vamos a seguir, hermano. En el verso 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora, ¿cómo trataban a Cristo? ¿Como qué? Como pecador, hermano. ¿Sí? Después de haber hecho el milagro, después de hacer tantos bienes, ve, hermano, cómo lo estaban tratando. ¿Sí? Ahora lo tratan como un pecador, hermano. ¿Sí? Y dice en el 25, entonces él respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Ven, no? Qué bonito, ¿eh? Sí. Así usted también tiene que decir a los de afuera, yo no sé nada, yo sé, lo único que sé es que Dios me cambió mi vida y se acabó, ¿verdad? ¿Sí? Dios ha hecho una obra grande, maravillosa en mí, ¿sí? Ya no soy el mismo, ¿sí? Pero digan lo que digan de Cristo, para mí mi Señor es mi Señor, ¿sí? Entonces veamos cómo se debe de responder, ¿verdad? Dice en el 26, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez, hermano, ¿cuántas veces? Y hermano, verás que estaban más ciegos ellos, hermano, ¿sí? Ya cuántas veces le había preguntado, pero no querían creer. ¿Cómo la religión se aferra, hermano, a no creer los milagros que el Señor hace? ¿Sí? Se verás, hermano, que nos ciega a veces el entendimiento a estos, se los ciegan, ¿sí? Tantas veces que le preguntaron y él les decía, no, pues,
se llama Jesús, es profeta, ¿sí? Dice en el 27, y él le respondió, yo lo he dicho, y no han querido oír, por lo que quieren oír otra vez. ¿Quieren también vosotros hacerles sus discípulos? Y le incurrieron, le dijeron, tú eres tu discípulo, pero nosotros somos discípulos de quién? De la ley, o sea, de la religión. Nosotros somos discípulos de la religión. ¿Sí? Tú eres su discípulo, pero fíjate, hermano, cómo nos enfrenta este hombre. ¿Sí? Dice, bueno, ¿qué no entienden? ¿Qué no pueden escuchar lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Qué acaso ustedes también quieren ser discípulos de él? Dice, no, nosotros no somos discípulos de él. Dice, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sí? O sea, de la ley, de la religión. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo eran los discípulos, ¿verdad?, del Señor. ¿Sí? Y aquí este hombre los confronta y dice en el verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Cómo que no sabían, hermano? Si ellos estudiaban la ley, ellos estudiaban la palabra, ellos sabían que iban a ser en Belén, ¿verdad? Y que iban a ser de una virgen, ¿sí? Y que sabían que era el ungido del Señor, que iba a hacer milagros, iba a hacer tantas cosas, hermano. ¿Sí? ¿Se acuerdan el texto que leí al principio? Ya estaba profetizado ahí, y estaba hablando de Cristo Jesús. Y miren, hermano, a ellos no les interesaba, ¿no?, el Cristo de la gloria. A ellos les interesaba más la palabra, ¿sí? Porque cuando Cristo se presentó, ¿sí?, ¿qué pasó, hermano? ¿A dónde se presentó? ¿A quiénes? Al pueblo, ¿verdad?, a los necesitados. No se presentó en Jerusalén, a la ciudad religiosa. Ahí no se presentó, hermano. Juan el Bautista lo presentó fuera de la religión, a los necesitados y a los que venían y les decían, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿eh? Y entonces él los presenta, hermano. ¿Y quién era Juan el Bautista? ¿Se acuerdan que les dije hace 8 días? Juan el Bautista era un sumo sacerdote porque era descendencia de Zacarías. ¿Se acuerdan ustedes? Zacarías, ¿quién era? Un sumo sacerdote que estaba oficiando en el templo. Y cuando Zacarías pidió a Dios por un hijo, el ángel se le aparece y le dice, tu mujer va a concebir y va a dar un hijo. Y lo deja mudo porque no creyó Zacarías. Dice, hasta que nazca Juan, se te va a abrir la boca otra vez, por no haber creído. ¿Sí? Y entonces cuando nace Juan, Zacarías vuelve a hablar. Pero Juan el Bautista tenía el linaje del sumo sacerdocio. ¿Sí? Pero vean, hermano, que este Juan el Bautista no se vestía como un sumo sacerdote. ¿Cómo se vestía? Con pieles de camello, o sea, pieles inmundas. ¿Sí? Y él ya no estaba en el templo, él estaba afuera ya predicando el Evangelio. Fue el que presentó a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, veamos que ya el sistema sacerdotal ya se estaba acabando, hermano. Hasta que Cristo les dijo que iba a venir un general y se los iba a acabar con su templo. Y lo acabó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se aferraban, hermano, al templo. Se aferraban a las tradiciones, se aferraban a los ritos, se aferraban a todo eso. Y eso es lo que estaba, mire, hermano, era como un estorbo para el Evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor batalló mucho, hermano. Y si ustedes ven a través de la Biblia, van a ver tanta religión, cómo se le oponía a Cristo Jesús. Por una o por otra cosa. Que por qué no comes, ¿sí? ¿Por qué comes con los pecadores? ¿Sí? Que por qué haces esto, ¿no? Y me empezaron a decir, ¿por qué no te lavas las manos cuando comes, Jesús? Y tus discípulos. ¿Por qué no ayunan, Jesús? Miren, puras cosas de la religión. O no sé si a usted también le ponían así, hermano. Cuando le decían, ¿sabe qué? Ahora tiene que ayunar, hermano. ¿Sí? Para que Dios lo escuche. Así, a veces la religión así hace. ¿Sí? Que tiene que hacer obras para que sea escuchado por Dios. Y así está, miren. Y mayormente el Evangelio de Juan. Hay muchas cosas muy de los religiosos. Cuando usted la lea va a ver cuánta oposición hay. Va a decir,
Pobre señor, de veras, cómo le costaba trabajo predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? En el 29, ¿verdad? Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Acaso Moisés en todos los libros que escribió, en los 5 libros, los primeros 5 que dice que él escribió, no hablaba de Jesús? Sí, y dice él, nosotros no, ¿sí? Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, fíjese, qué discernimiento de este hombre, hermano. Dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. ¿Sí? Dice, ¿cómo es posible que ustedes tienen tanto conocimiento de Moisés y de la ley y de todo lo que dice ahí los salmos? Dice, ¿sí? Y esto es maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Dice, déjenmelo a mí, soy ignorante, yo no conozco, pero ustedes que ya conocen, no es posible que no sepan de dónde viene, de decir. ¿Sí? Y 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Qué discernimiento ya tan grande, hermano. No, es algo bien tremendo esto, hermano. Este hombre ya estaba bien, hermano. Ya tenía el discernimiento completo. Dice, yo sé que Dios no oye al pecador, ¿sí? Pero este estaba diciendo, yo sé que este sí es de Dios, ¿verdad? Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que lo escuche. ¿Sí? Tema a Dios y haga su voluntad. Sí, así es. ¿Y sabe qué es temerle? No es tenerle miedo, hermano. A Dios no se le tiene miedo, se le tiene respeto. ¿Sí? Temor a Dios es tenerle respeto, obediencia, pero ¿sabe por qué? Por todo lo que ha hecho por su vida. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Ese es tener temor, un temor reverente. ¿Sí? Porque Dios no es malo, porque no hace cosas malas hacia nosotros. Al contrario, todo lo que hace siempre es bueno para nuestro bien. ¿Sí? Entonces este hombre le dice, ¿sabes una cosa? Yo sé que Dios sí lo escucha a él, porque es temeroso de Dios y hace la voluntad. Entonces veamos aquí a Salomón, que él ya tenía el discernimiento completo, ¿no? ¿De quién está dando testimonio? ¿Quién era Cristo Jesús? Dice en el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, ¿sí venía Cristo de Dios? Sí, porque él abrió los ojos, ¿verdad?, al ciego. Y le respondieron y le dijeron, tú naciste de todo de pecado, ¿ahora nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¿Viste cómo cambian las cosas? ¿Le ha pasado alguna vez así, hermano? Que usted se platica con alguien, con algún familiar y les explica la palabra, ¿sí? Y después les dice, estás loco, tú no sabes, ¿sí? Así nos dicen, ¿no? Así pasa, ¿sí? A mí muchas veces me lo dijeron, ¿no? Yo les hablaba de la palabra y me decían, tú estás loco, dice, ¿cómo hablas de esto? ¿Sí? Sí, pero si tú eras eso, si tú te emborrachabas con nosotros, si tú hacías eso, sí, pero Cristo me cambió, les decía, ¿sí? Sí, hermano, pero ¿cómo es posible que tú? Me decía, pero si tu papá servía ahí en la iglesia católica, sí, pero mi papá, pero yo soy yo. ¿Sí? Sí, hermano, mire, de veras que se les hace difícil. ¿Sí? Y después, ¿sabe qué? Ya no nos quisieron, hermano. Les voy a decir una cosa, decía mi esposa, no sé qué pasaba, hermano, pero siempre nos buscaban para ser compadres. Siempre, hermano. De veras la gente nos buscaba. Y que usted quiere que sea mi compadre, que usted quiere, y nosotros, sí, y mi esposa, sí, mira, ándale, diles que sí, dice, ¿por qué? Porque es un escalón para ir llegando al cielo. Así me decía, ¿no? Sí, así me decía. O sea, no, pues sí, dile que sí, ándale. Bueno, ahí como podíamos lo hacíamos, ¿no? Sí. Pero ya cuando
Ya Dios nos alcanzó, hermano. Y empezamos a esas personas que nos invitaron a hacer sus